Y el título que le he puesto a este mensaje es la manera de vivir el cristiano. Amén. Jesús se presentó a sus discípulos como el Mesías esperado. El pueblo judío lo esperaba por muchos siglos. Los primeros discípulos se llamaban entre sí hermanos, también escogidos o fieles, mientras los demás se referían a ellos como nazarenos o galileos. Fue en el año 50 aproximadamente en Antioquía cuando comenzaron a llamarse cristianos o fieles al Mesías, dando origen a la palabra cristiano. Cristiano, perteneciente a Cristo o seguidor de Cristo. Y hoy, ¿cuántos nos podemos llamar cristianos? Bueno, ¿verdad? Somos gente convencida o gente convertida. Bien. Necesitamos, iglesia de Dios, un verdadero convencimiento. Los convencidos son aquellos que están convencidos, que creen en Jesús, pero su manera de vivir no acorde con la palabra de Dios. Hoy en día, por desgracia, hay mucha gente convencida, ¿Verdad? pero poco convertida. ¿Verdad? Necesitamos un verdadero convertimiento, iglesia. ¿Eres convencido o eres convertido? Necesitamos la transformación, el convertimiento. Si somos cristianos, debemos de vivir en una completa santidad. Siento la presencia de Dios en este lugar. Siento el respaldo del Espíritu Santo. Esta tarde. ¡Un aplauso al Espíritu Santo! Toda la gloria sea para Él. El deseo del corazón de Dios es que seamos imitadores de Cristo. ¿Y cómo podemos ser imitadores de Cristo? Haciendo de la santidad una manera de vivir. Porque te digo algo, no podemos ser imitadores del santo y complacernos en aquellas cosas que son impuras, aquellos ojos que son como llamas de fuego. Nos vamos a la palabra. Libro de Isaías, capítulo 6, verso 3. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El profeta Isaías, iglesia, vio a Jehová sentado en su trono, y los serafines se decían unos a otros: Santo, 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 es el Dios Todopoderoso. Esta exaltación aparece 2 veces en la Biblia, una con Isaías y la otra con el profeta, con el apóstol Juan, perdón. Lo podemos leer en Apocalipsis 4:8. Dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Dale un aplauso.
santo. Los que viven le dicen santo. Los que la viven le dicen santo. Y su pueblo le conoce. La iglesia le venga. Le decimos santo. Proclamamos la santidad de Dios en este lugar. El verso continúa proclamando la santidad pasada, presente y futura. El que es, el que era y el que ha de venir, haciendo hincapié en la repetición de 3 veces santo. Y también nos señala una trinidad de santidad, es decir, el Padre es santo, el Hijo es santo y el Espíritu es santo. La santidad, iglesia, es uno de los atributos de Dios. Dios es puro y en Él no hay pecado. Ni tampoco puede pecar. Dios no se siente atraído por el pecado y tampoco se complace en él. Y la santidad es la misma esencia de Dios. El Santo de Israel es infinitamente santo, porque Dios no es como yo, iglesia. Él es santo y yo soy impuro. Él es digno y yo soy indigno. Él es grande y yo soy pequeño. Él es importante y yo soy el más insignificante. Él es perfecto y yo soy imperfecto, lleno de errores. Santo. En hebreo, kadosh. En griego, agios. Que viene de la raíz apartar, delimitar. Santo es que está separado, que es diferente, que es distinto a lo que hay en el mundo. Y Dios me ha llamado a ser diferente. Dios nos ha llamado a marcar la diferencia. Dios nos ha llamado a ser distintos. Debemos de ir a contracorriente de este mundo, iglesia. En contra de las pasiones, de los deseos de la carne, en contra del pecado y el desorden. Porque si hay algo que me he propuesto en este tiempo, es vivir en santidad, iglesia. Primera de Pedro 1:15 en adelante dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si Él es santo, iglesia, debemos de vivir en santidad en toda nuestra manera de vivir. Si nos vamos al capítulo 13 de Jueces, podemos ver la historia de Sansón. Sansón nace y se le aparece el ángel de Jehová a Manoa. El ángel de Jehová era una teofanía de Cristo. Una teofanía es una manifestación divina de Cristo en el Antiguo Testamento. Se le presenta el ángel y Manoa le pregunta: ¿cómo debe de ser la manera de vivir del niño? Y yo pregunto en esta tarde, iglesia, ¿cómo debe de ser la manera de vivir del cristiano? El niño debía ser nazareo desde su nacimiento. Por eso el ángel le dijo a su madre que tenía que vivir apartada y consagrada para Dios. Y la manera de vivir cristiana, iglesia, debemos ser apartados y consagrados para el Rey de Reyes. El nazareato es hombre o mujer apartado al servicio de Dios. Era una institución fundada en tiempos antiguos
debían de quemar el pelo en el altar, donde se tenían que abstener de vino, de sidra y de cualquier fruto de la uva. Y de la misma manera nuestra vida, iglesia, se debe abstener del pecado, de la inmundicia, de deseos carnales, de impurezas y de obras de la carne. El profeta Samuel fue nazareo, dedicado desde su nacimiento y entregó su vida al servicio de Dios. Y en esta tarde, iglesia, te digo, seamos nazareos, entregados al servicio de Dios y de su obra en cuerpo, alma y espíritu. Dale un aplauso a Él. Los nazareos no podían cortarse el cabello. El pelo es símbolo de santidad. Sansón, por confiar en las rodillas de Dalila, se buscó la ruina. ¿En quién has depositado tu confianza, hermano y hermana que me escuchas? Cuidado en quién confiamos. Si confías en el hombre, vas a caer. Si confías en ti mismo, vas a caer. Si confías en la tentación que Dios te fuerte, vas a caer. Pero si confías en la gente del mundo, jamás caerás. Porque te digo algo, iglesia, no cortes con la bendición y la santidad de Dios en tu vida. Corta con el pecado y con aquello que te aleje de su santidad. Porque Dios te ha dado el poder para cortar con el pecado y te ha dado la fuerza para separarte radicalmente del pecado. Porque te digo algo, iglesia, como Dios sacó a Israel de Egipto, símbolo de esclavitud, como Dios lo sacó de la Babilonia, símbolo de dominación, de la misma manera Dios nos separa del poder y el dominio del pecado. Amén. Aleluya. Pero debemos de abstenernos de deseos carnales y de la comida de este mundo. Como Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y es verdad, iglesia, que el hombre y la mujer tenemos la tendencia a lo prohibido. Lo podemos ver desde el Edén. Nos basta hacer que nos digan no mires para querer mirar. No toques para querer tocar. No comas para querer comer. Es tiempo, iglesia, de no contaminarnos con lo prohibido, de no contaminarnos con la comida del pecado, de no contaminarnos con el fruto del pecado. Es tiempo de vivir en santidad, iglesia. Nadie le verá. Pero si somos santos, no son por tus méritos, son por los méritos del caballero de la cruz. El sacerdote Aarón tenía que ponerse una mitra en la cabeza. La mitra era una especie de turbante donde tenía una lámina de oro grabada a fuego que decía santidad a Jehová. Y hoy más que nunca, iglesia, debemos tener la santidad marcada en la frente. Santidad en la iglesia, y santidad en la calle, y santidad en todo lugar, santidad en el cuerpo, santidad en el alma y santidad en el espíritu. Necesitamos manos santas, miradas santas, caminar santo, oídos santos, hablar santo, que nuestros sentidos sean llevados cautivos a su obediencia y a su santidad. Levítico capítulo 11, verso 42, dice: todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre cuatro más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. Dios de una vez
porque le eran abominación, es decir, inmundos. Y Dios está diciendo, otros pueden comer de estos animales inmundos, pero no será así con mi pueblo. Y nosotros, iglesia, somos pueblo de Dios, redimidos con su sangre y separados para la gloria de Dios. Por lo tanto, nuestra manera de vivir no debe ser como los del mundo. Porque ¿en qué nos diferenciamos a los del mundo? ¿En qué nos diferenciamos a los que viven conforme a sus deseos y pasiones? En que nuestra manera de vivir es santa, porque Él es santo. Por lo tanto te digo, iglesia de Dios, y me lo digo a mí también, busquemos lo santo y no lo profano. Busquemos la gloria de Dios y no la gloria de los hombres. Busquemos la limpieza, toda la inmundicia. Busquemos la aprobación de Dios y no la aprobación del hombre. Busquemos la honra de Dios y no la honra del pueblo. Apartados para el servicio de su obra, iglesia, para la gloria, honra y alabanza de nuestro Dios. Dios hizo distinción entre los animales limpios e inmundos. Y a veces el hombre quiere distinguir entre lo malo y lo bueno. Por eso dice Isaías, hay a lo que lo malo, dice el bueno. Y a lo bueno malo, a los que hacen luz de las tinieblas y tinieblas por luz. A lo dulce amargo y a lo amargo dulce. Es hora de vivir en santidad, iglesia, y en la verdad de su palabra. Es hora de reconocer el pecado y apartarnos de él, iglesia. Ay, qué bien. Aleluya. La distinción entre animales limpios e impuros, según Levítico, eran conocidos limpios por sus pies y por sus bocas. Y los pies, iglesia, nos hablan del caminar cristiano, y la boca del hablar. Y nuestra manera de vivir debe ser un caminar y hablar en santidad. Porque hoy muchos profesan ser cristianos, pero el caminar y el hablar no va acorde con la palabra de Dios. Dice su palabra, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y hoy en día muchos creyentes no se deleitan en los caminos del Señor porque sus pies no están cansados con el apresto del Evangelio. Por eso corren con sus pies a vivir en la injusticia y el pecado. Dice un proverbio, hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Por lo tanto, iglesia, es hora de vivir a la manera de Dios y no a nuestra manera. Es tiempo de pararnos y preguntarnos, ¿estamos viviendo conforme a su palabra? Sí, bueno. Muy bien. Es tiempo de volver a la senda antigua. Amén. Paraos y preguntad en los caminos por la senda antigua. Es tiempo de volver, iglesia, a la senda de la santidad. Es tiempo de volver, iglesia, a la senda de la oración. Es tiempo de volver a la senda del amor. Es tiempo de volver a la senda de la unidad, del compañerismo. Es tiempo de volver a la senda de su palabra. Amén. Volvamos a ese primer amor. ¿Con qué pasión se cantaba antes? ¿Con qué pasión se predicaba antes? ¿Con qué pasión se adoraba antes? Pero te digo algo, sigo enamorado de Cristo. Si Él está enamorado de ti, enamórate de Él. Dejemos que el Espíritu sea nuestra guía en el camino. Amén. Porque lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Sigamos por ese camino de santidad. Sigamos en los pasos de Jesús, porque no hay otro camino. Jesús es el camino, porque ancho es el camino que lleva a la perdición, pero estrecho y angosto el que nos lleva a la salvación. Y es verdad que el camino de la santidad no es fácil,
No es un camino de rosas, ¿Verdad? pero su fin es vida eterna. Amén. Porque a través de pruebas y tribulaciones entraremos en el reino de los cielos. Pero el camino ancho termina en muerte, en perdición y en condenación eterna. Y es difícil tomar la cruz y negarnos a nosotros mismos. A veces es difícil el camino, pero todo esfuerzo tiene su recompensa. Nos espera, iglesia, un galardón eterno. Amén. Por lo tanto, como dijo Pablo, vestido hacia adelante, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y te digo, en esta tarde, iglesia de Dios, sigue caminando. Aunque los golpes son fuertes, sigue caminando. Aunque el calor del desierto se abrasador, sigue caminando. Aunque los golpes de esta vida duelen, sigue caminando, iglesia. No te pares, camina, 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 camina. También la boca nos diferencia. Y nuestras bocas deben ser santas en nuestra manera de hablar. Le pedimos al Espíritu Santo que venga ese serafín que tocó la boca de Isaías con el carbón encendido y venga con ese aspa de santidad tocando nuestras bocas, santificando nuestra manera de hablar, iglesia, purificando y limpiando nuestra manera de hablar, porque Dios te ha dado una boca para alabar y para exaltar el nombre de Dios. Palabras de bendición y no de maldición Dios quiere para ti. Porque con las palabras podemos edificar y podemos atacar. Podemos levantar y podemos subir. Palabras de ánimo, iglesia de Cuenca, Dios quiere para ti. Dios nos ha dado una boca para alabar, para adorar, para levantar a tu hermano, para aconsejarle, una boca para sanar. Palabras de vida eterna Dios tiene para ti. Pero necesitamos el toque del Santo Espíritu de Dios. Porque cuando una vida es tocada por el poder del Espíritu, es transformada. Dios le dijo al pueblo de Israel, por medio de Josué, santificaos hoy, y mañana haré maravillas en el pueblo. Y hoy creo que está pasando al revés. Buscamos las maravillas antes que la santidad. Buscamos las añadiduras antes que el reino y su justicia. Pero te digo algo en esta tarde: sin santidad no habrá resultados. Sin santidad no habrá maravillas. Puedes vestirte la apariencia, vestirte de santo, pero el cielo demanda limpieza y santidad. Necesitamos ser procesados en la santidad para llegar a la meta. La santidad necesita ser procesada en la vida del cristiano. Voy a saltar un punto para no ser canso y con un verso voy a terminar. Filipenses capítulo 1 verso 6 dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, iglesia de Cuenca, seamos un continuo perfume agradable para nuestro Dios en toda nuestra manera de vivir. Porque me gozo y me regocijo, sabiendo que llegará el día que Dios terminará su obra en mí. Y en esta tarde te digo, iglesia de Cuenca, alégrate y regocíjate. Porque el que